Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Llegamos ya a la novena entrega, que no es poco, de esta cronología mutante. La guía definitiva de la Patrulla X. Hoy nos metemos de lleno en este sexto tomo de los Marvel Gold de la imposible Patrulla X. Un tomo que, además de una buena cantidad de extras, nos trae los números 193 a 209 de Uncanny X-Men. Vamos a ver eventos como el crossover de Alpha Flight y la Patrulla X. Vamos a ver, como vemos en portada, el juicio de Magneto. Las guerras asgardianas, que vienen precisamente del crossover de la Patrulla X con Alpha Flight. Y vamos a ver, entre otras cosas, como uno de los personajes toma muchísimo protagonismo. Una de las musas de Claremont. Una etapa continuista en la que el patriarca mutante sembrará ciertas semillas que irán floreciendo poco a poco hasta convertirse, algunas de ellas, en algunos de los mitos más memorables de la franquicia mutante. Si has llegado aquí de primera, recordarte que no deberías perderte el resto de entregas de toda esta cronología mutante. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Estamos en los años 1985 y 1986. La lucha entre la Coca-Cola y la Pepsi es más beligerante que nunca, hasta el punto en el que Coca-Cola decide sacar la New Coke, que fue todo un desastre. El inefable Ronald Reagan es el presidente de los Estados Unidos. Los San Francisco 49ers de Joe Montana le ganan el Super Bowl a los Miami Dolphins de Dan Marino. En Hollywood, California, se graba We Are the World, que pasará a ser número 1 de todas las listas de éxitos. Y la Guerra Fría entre los bloques soviético y capitalista parece no tener fin. Los mutantes gozan de una salud inmejorable. Estamos hablando ya de una franquicia asentada con un spin-off, Los Nuevos Mutantes, que está gustando muchísimo. A finales de este mismo 1985 vamos a ver el lanzamiento del segundo spin-off de la Casa Mutante, Factor X o X-Factor. Una serie regular que, con una premisa y un inicio un tanto regulinchis, llegó a sus máximas cotas de calidad un poquito después gracias al matrimonio Simonson. Para la Patrulla X, en este tomo que tengo entre mis manos, vamos a asistir a una de las grandes etapas, con varios eventos muy importantes y con las semillas de varias cositas que florecerán años después. 2 años comprendidos entre los números 193 a 209, en los que vamos a asistir a primeras apariciones estelares, sagas cortas pero potentes y sobre todo al crecimiento exponencial del protagonismo de Rachel Summers. La hija de Scott Summers y Jean Grey conquistó desde su llegada del futuro alternativo de Días del Futuro Pasado al patriarca mutante Chris Claremont, que durante estos años se dedicó a pulir el personaje y ponerle el foco hasta hacer de ella la absoluta protagonista de una de las sagas más importantes contenidas en este tomo. Además, vamos a tener primeras apariciones de personajes como los odiosos gemelos Von Strucker, la siempre olvidada Firestar, Nathan Summers, hijo de Cíclope y Madeline Pryor, que más tarde se convertiría en Cable, o el origen de Lady Deathstrike, Dama Mortal. Vamos a ver a Magneto ser enjuiciado, intentando redimir sus pecados, y vamos a verle, al igual que hicimos en X-Men 97, jurarle lealtad a Charles Xavier y darle su palabra de dirigir la escuela. No tardaríamos en verlo comandando a los Nuevos Mutantes. En estos números vamos a tener también la primera mención a la clase mutante Omega, y vamos a disfrutar de lo lindo con Pícara tomando prestados poderes de sus compañeros. Parte del impacto de esta etapa viene de contenido extra fuera de la serie regular de Uncanny X-Men. Especiales anuales, crossovers y las consecuencias del macroevento de la segunda Secret Wars. Un evento que, entre otras cosas, le dio el empujoncito a Rachel Summers para transformarse en el Fénix. Entre los especiales y demás material de complemento, imposible no mencionar el crossover con el que abre este tomo con Alpha Flight, que además dará pie a uno de los eventos más interesantes de esta etapa, las guerras asgardianas, donde veremos a Arthur Adams. Un Arthur Adams, por cierto, que había evolucionado muchísimo desde su primerizo Longshot. Una etapa, como digo, plagada de semillas, sí, algunas de ellas florecerán en este mismo tomo. Y es que Claremont es especialista en crear esta gran historia río. Una historia a la que poco a poco nos va dejando detalles de estas tramas secundarias que luego se transformarán en principales. Y ojo, algo muy importante desde la llegada de Dios ama, el hombre mata. El sentimiento antimutante crece y crece hasta llegar a niveles capitales. Un tropo que ya no dejará de estar presente nunca, y la gran denuncia social del patriarca mutante en favor de los derechos de las minorías. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho, y ya sabes que si le das a la campanita aquí
activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like si eres un verdadero mutante. Una etapa muy premonitoria. Una preparación para lo que estaría por venir un poco más adelante, con presencia de los Morlocks, con invitados de lujo como Power Pack, con la llegada de personajes que a mí me gustan tantísimo como Espiral, que un poquito más adelante tendrá algo más de protagonismo, nunca tanto como el que a mí me gustaría. Una etapa dibujada en su gran mayoría por un John Romita Jr. que ya empezaba poco a poco a evolucionar hasta que llegara años más tarde a su estilo actual. El aporte de Arthur Adams, que se encargaría de especiales y anuales, sería también muy importante en esta evolución gráfica que vamos a ver en la Patrulla X. Un tomo que he disfrutado en especial. Un tomo en el que se vislumbra ya algo de esa modernidad que veremos un poco más adelante. Con estilos gráficos muy distintos a lo establecido, como Barry Windsor Smith o el propio Arthur Adams. Un tomo que vamos a desgranar casi número a número, arco argumental a arco argumental. Así que basta ya de cháchara vacía y vacua y vamos al meollo del asunto, a lo importante, que es el análisis pormenorizado de todo lo contenido en este tomo. ¡Vamos al lío! Empezamos el tomo nada más y nada menos que con un crossover, el crossover entre Alpha Flight y la Patrulla X. Dos números que unían a los dos grupos de mutantes que ya habían coincidido varias veces antes y que sería un poco la semilla de lo que veríamos más tarde en las guerras asgardianas. Dibujado excepcionalmente por Paul Smith, vamos a ver una historia en la que Loki, el dios del engaño, el dios de las mentiras, va a tentar a todos los personajes con una serie de poderes para que creen una sociedad utópica. Para variar, la acción comienza con Scott y Madeleine, y es que precisamente Madeleine, quizás como un presagio de lo que vendrá años más tarde, toma bastante protagonismo en este evento. Por cierto, primera aparición de los que se sientan en las sombras, unos entes por encima de los poderes de los propios dioses asgardianos. Y es que el dios de los engaños se propone recibir una recompensa, pero estos le dicen que aún no ha acabado la tarea que le impusieron para conseguirla. La mezcla de personajes, tanto los Alpha Flight como parte de la Patrulla X y la propia tripulación del avión que pilota Madeleine, es una combinación extraña pero que funciona bastante bien. Aquí Claremont sabe jugar muy bien con las personalidades y conflictos de todos los personajes. Una historia entretenida en la que vamos a ver cómo Rachel Summers comienza a tener cierto protagonismo y en la que Loki tentará a los personajes otorgándoles ciertos poderes místicos para que creen una sociedad utópica y así poder ganarse el favor de los que se sientan en las sombras. Un crossover entretenido, la verdad, y que sirve para ponernos en situación. Se resuelven muy bien los conflictos tanto de Scott Summers como de Madeleine, y además creo que están muy bien explotadas las personalidades de todos los personajes, sobre todo de los Alpha Flight. Quizás lo más relevante es la semilla plantada que florecerá un poquito más adelante, contenida en este tomo, en las guerras asgardianas. Otro de los conflictos que vamos a ver desarrollados a lo largo de este tomo también está plantado un poco en estas páginas del crossover. Y es que Rachel Summers tiene un grave conflicto interior y no se decide a hablar con Cíclope y confesarle que es su hija. Con esto llegamos al número 193 de Uncanny X-Men. Número que gira alrededor de Sendero de Guerra, el hermano pequeño de Ave de Trueno. Vamos a ver a los Morlocks. Vamos a ver cómo se inicia el viaje de Tormenta a África. Y vamos a ver a los Infernales. Y es que la muerte de Sendero de Guerra fue uno de los hechos más traumáticos de esta nueva Patrulla X allá en el Giant Sides. James, su hermano pequeño, se la tiene jurada a los Hombres X y sobre todo a Charles Xavier, al que responsabiliza directamente de la muerte de su hermano. Un personaje que es presentado en la serie de Nuevos Mutantes y que antes o después intentaría vengarse de su hermano. Quizás mostrado con una personalidad bastante plana en relación a la evolución que tuvo tiempos después. Veremos cómo forma parte de los Infernales, entre los que además de Empata y Ruleta nos encontramos con la primera aparición de Estrella de Fuego. Que mal nos cae Empata. Estrella de Fuego, personaje recuperado recientemente y que está teniendo cierta importancia dentro de la actualidad mutante. Es cierto que la personalidad de James Proudstar se parece demasiado a la de su hermano mayor John. Pero también es cierto que justo al final del número vamos a ver que su carácter no es tan obstinado y orgulloso como el de su hermano mayor, ya que al final no es capaz de matar a Charles Xavier. En el número 194 vamos a ver cómo continúa la aventura africana de Tormenta, que se encontrará con los gemelos Von Strucker en su primera aparición en los cómics. Hijos del barón Von Strucker, afiliado a Hydra y derrotado y expoliado por Xavier y Magneto durante su etapa en Israel. Vamos a ver el regreso del Juggernaut. Vamos a ver también el regreso de Nimrod. Y vamos a asistir a uno de los momentos más épicos de toda la serie, protagonizado
por nuestra querida Pícara. Lucha encarnizada contra el Centinela Supremo venido del futuro, Nimrod, que se enfrentará de primeras a Cain Marko. La Patrulla X, que tenía vigilado al Juggernaut, entra en acción y se mete en una pelea tremenda contra Nimrod. El Centinela atacará a los mutantes sin piedad hasta que Pícara tomará prestados los poderes tanto de Kitty Pryde como de Coloso y Rondador Nocturno, consiguiendo vencer temporalmente a Nimrod. Y es que tanto a nivel estético como de trama, ese momento en el que Pícara absorbe los poderes de sus compañeros es totalmente épico. Siempre está muy guay ver por estas páginas tanto al Juggernaut como a Nimrod, y más si se están zurrando entre ellos, pero es que este momentazo de Pícara los empaña totalmente. Y esta es ya la segunda vez que Pícara toma prestados poderes de sus compañeros, algo que vamos a volver a ver un poquito más adelante. Y llegamos a otro de los cruces que tenemos incluidos en este tomo, en este caso nada más y nada menos que con los Power Pack. Tenemos una historia de corte de terror a lo body horror de Cronenberg, con la Patrulla X, los Morlocks y Power Pack. Es curioso cómo las historias con los Morlocks suelen representar lo más oscuro de la sociedad mutante. Totalmente desposeídos y olvidados tanto por humanos como por mutantes, se ven relegados a sobrevivir en las alcantarillas de New York City. En este caso tenemos a los Power Pack haciendo de las suyas por las calles de la ciudad de noche. Una aventura que les lleva hasta las alcantarillas, donde son secuestrados por los Morlocks. La vieja Annalee perdió a sus hijos y, a espaldas de Calisto, sometida por el poder de Tormenta, que sigue siendo la líder de los Morlocks, secuestra a los pequeños Power. Gracias al poder de Máscara les cambiará los rostros y Bella Durmiente se encargará de borrarles los recuerdos. Gracias a la Patrulla X y sobre todo al poder efectivo que todavía conserva Calisto sobre ellos, los Morlocks, los niños serán finalmente liberados. Una historia muy oscura, como suelen serlo últimamente todas las historias en las que tenemos a los Morlocks de por medio. Y es que creo que en todas estas historias hay una parte muy bruta de crítica social por parte de Chris Claremont. Si los mutantes en general representan a las minorías, los Morlocks son el lumpen dentro de estas minorías. Totalmente olvidados tanto por mutantes como por el resto de la sociedad. Una historia bastante dura, la verdad, pero de mucha calidad. El número 196 comienza fuertecito, con los hermanos Von Strucker disparando a Tormenta y dándola por muerta. Mientras el profesor Xavier detecta durante una de sus clases que uno de los alumnos pretende asesinar a alguien, algo que también tendrá sus repercusiones más tarde. Por otra parte, las consecuencias de la segunda Secret Wars empiezan a hacerse presentes, tanto en Rachel Summers como en Rondador Nocturno, que tiene aquí su primera crisis de fe. Magneto ya está presente en estas tramas, ya ha decidido poner distancia con su pasado, y Xavier cuenta con él casi como parte del equipo. Un nuevo uniforme, bastante menos atractivo que el original de Jack Kirby, y una personalidad que ha variado mucho desde los primeros años en los que el villano era presentado como malo malísimo. De ahí que surjan conflictos, como con Kitty Pryde, que desconfía de él. Aquí entrará también en escena el Todopoderoso. Al encontrar a un grupo de estudiantes antimutantes que atacan a Kitty, Rachel contraatacará y será disparada por uno de ellos. Y aquí tendremos uno de los momentos más intensos de esta etapa. Rachel para la bala con su telequinesis y se la quiere devolver al asaltante, pero será Magneto el que la convenza para que no se convierta en lo que él ha sido en el pasado. Un número, este 196, en el que suceden varias cosas que son el germen de sucesos que veremos más adelante. Tremenda la influencia del Todopoderoso, que ha viajado a la Tierra ya que quiere experimentar lo que es la existencia mortal. Y bueno, tremenda también la escena entre Rachel y Magneto, que aún hoy en día consigue ponerlos los pelos de punta. Número 197, y es que al final estos números son en su mayoría autoconclusivos, aunque formen parte de esta gran historia Río. En este caso tenemos el regreso de Arcade. ¿Y del Doctor Doom? ¿O no? Número entretenido en el que la acción principal rodea a Arcade, que para celebrar su cumpleaños le ha dado a Miss Locke 24 horas para intentar asesinarlo. ¡Qué gracioso! Coloso y Gata Sombra, capturados por Arcade, tendrán que enfrentarse a una serie de peligros en Mundo Asesino, hasta un combate con el Doctor Doom, que resulta finalmente no ser el Doctor Doom. Casi más importantes son las apariciones de Nimrod, que muestra cierta humanidad al mezclarse con la familia Rodríguez, y al final la aparición de Tormenta, continuando la trama por África. Sí que Arcade es un personaje que no le gusta a casi nadie. A mí me encanta siempre que aparece. Que sí, que sus historias suelen ser siempre muy redundantes, muy parecidas entre ellas. A mí poco me importa. A mí me parece un personaje muy divertido y además en este caso el giro de su cumpleaños me parece muy interesante. Y con esto llegamos al número 198. Life Death 2 o Muerte Viva 2. Dibujado al igual que la primera parte que vimos en el tomo anterior por Barry Windsor Smith. Está espectacular el tío.
Número también de cierta dureza. Con ese paternalismo colonialista que el bueno de Claremont no puede desapegarse, pero bueno, un buen número al fin y al cabo. Un número en el que, por cierto, nos la juega a los lectores. En mi caso, la primera vez que lo leí, estaba convencido de que aquí Tormenta iba a recuperar sus poderes. Un número que hace clara referencia al 186, dibujado también por Winsor Smith, con toda la trama relativa a Forja. En este caso tenemos una historia en un poblado pequeño y olvidado de África, en una historia que claramente nos habla de la vida y la muerte. Una historia especialmente dura, sobre todo por su conclusión, por ese pago que la muerte tiene que darle a la vida. Una historia que cierra toda la aventura africana de Ororo y que la pondrá rumbo a Estados Unidos, ya que entiende que es el mundo su hogar y que necesita ser un puente entre los humanos y los mutantes. Número 199, gente, 199. También quizás uno de los más importantes de esta etapa. Número en el que el protagonismo de Rachel Grey es ya total. Todo se ha estado cociendo a fuego lento tras el encuentro de los mutantes con el Todopoderoso en la segunda Secret Wars. Algo le reconcome a Rachel. Siente que no encaja, que no pertenece a este mundo. Y esto desembocará, esta vez sí, sin engaños editoriales, en el regreso del Fénix. ¿Cómo te quedas? Precisamente Rachel se decide finalmente a hablar con Cíclope, su padre, para confesarle quién es ella realmente. Pero Moira le dice a Scott que necesita hablar con él, interrumpiéndola. Le dará dos noticias que lo dejarán en shock. Por un lado, Xavier se muere, por otro, pretende que Magneto le sustituya a la dirección de la escuela. Tras una visita a la casa de los padres de Jean Grey, Rachel decide tomar su esencia guardada en una esfera y reclamar para sí tanto el poder como el nombre del Fénix. Su idea es salvar a los mutantes de los que buscan matarlos y salvar también al mundo de la amenaza del Todopoderoso. ¿Qué podría salir mal? Veremos también cómo Mística convence a Valerie Cooper de que tanto ella como la Hermandad de Mutantes Diabólicos quieren redimirse y trabajar para el gobierno. La condición del gobierno en este caso es que detengan a Magneto. Así se forma la Fuerza de la Libertad, formada por la antigua hermandad, entre la que veremos a Espiral, llegada de las páginas de Longshot de Ann Nocenti y Arthur Adams. Tremenda batalla entre esta nueva Fuerza de la Libertad de Freedom Force y la Patrulla X. Logran salvar el día, pero a pesar de todo, la firmeza de Magneto en su propósito de redimirse le obliga a entregarse. Por cierto, estarse al loro del próximo vídeo de Últimas Lecturas, en el que voy a hablar largo y tendido de la miniserie de Longshot de Ann Nocenti y Arthur Adams. En este punto llegamos a uno de los momentos más memorables contenidos en este tomo. Con el Special Edition de The New Mutants y el Giant Size Annual número 9 de Uncanny X-Men, llegarían las guerras asgardianas. Un trabajo delicado y explosivo de Chris Claremont y un Arthur Adams que había evolucionado muchísimo en muy poco tiempo. Tenemos ya prácticamente el Arthur Adams que conocemos y que hemos visto toda la vida. Y un trabajo de guión de Chris Claremont de los más finos que yo le he leído jamás. Tras todo lo sucedido en el crossover con Alpha Flight, Loki tenía guardada una espinita y, aprovechando un vacío legal de su promesa, a los que se sientan en las sombras, irá de nuevo contra los mutantes, tanto los más jóvenes como contra los más mayores. Una historia construida a partir de tramas de cada personaje que confluyen a la perfección. Al igual que en el crossover de Alpha Flight, varios personajes tendrán ciertos cambios. De aquí, por ejemplo, sale el vínculo de Dani Moonstar con las Valquirias, que es elegida como una de ellas por uno de sus corceles. Todos ellos, Karma, Loba Venenosa, Magic, Dove y Warlock, Bala de Cañón y Mancha Solar tendrán su propia trama separada del resto. Y también el vínculo de Ororo Monroe Tormenta con Thor. Uno de los momentos más impresionantes es precisamente la transformación de Tormenta en este nuevo dios del trueno. Y es que, aunque la historia está dividida en dos partes, por un lado el especial de los nuevos mutantes, por otro lado el anual de la Patrulla X, es una historia centrada básicamente y en general en los nuevos mutantes. Una historia con una épica tremenda, un trabajo de guión que es una maravilla y que pasará a la historia como uno de los momentos más memorables de la Patrulla X. Y para momentos memorables, este número 200 con el juicio de Magneto. Un número que ha influido totalmente a la serie de X-Men 97 y que está siendo rememorado de alguna manera ahora mismo en los cómics en Caída de X con el juicio de Cíclope. Volvemos a ver a los gemelos Von Strucker, Fenris, que azuzan una serie de ataques para minar la credibilidad de la Patrulla X. En París se celebrará el juicio de Magneto, acompañado de Gabriel Haller y Charles Xavier. Mientras, en varios lugares del mundo se
desata la histeria antimutante provocada por los ataques de Fenris y será la Patrulla X, recién llegada de Asgard, la que tendrá que ponerles fin. Número épico como pocos, en los que Claremont decide mezclar los ritmos, por un lado las escenas del juicio, por otro acción desenfrenada. Momento de épica total, cuando tras el ataque de los hermanos Von Strucker al propio tribunal, Magneto y Xavier consiguen escapar y Xavier le hace prometer que ocupará su puesto confesándole que se está muriendo. Si ya en su momento Claremont se quiso deshacer de Cíclope con toda su trama con Madeleine, en este caso pretende hacer lo mismo con Charles Xavier. Para salvarle la vida, Lilandra junto a los saqueadores estelares se lo llevará por medio de un portal. Un auténtico punto de inflexión en un momento en el que los números redondos todavía significaban algo. A partir de aquí, Magneto será un X-Men más y tendrá que encargarse de la escuela y de los nuevos mutantes. Pero calla, que la cosa no baja, ya que tenemos el número 201 con el enfrentamiento entre Tormenta y Cíclope. Mientras en el espacio profundo Binaria se da cuenta que la nave espacial está totalmente dañada y no parece que vayan a poder llevar a Xavier a la Tierra en un futuro próximo. Tenemos un acontecimiento importante y es que Madeleine ha dado a luz a Nathan Christopher Charles Summers, más conocido tiempo después como Cable. Madeleine está mosca con Scott, que la ignora por completo e ignora a su hijo. Momentazo lacrimógeno el de la conexión psíquica de Rachel Summers y su hermano el bebé Cable. Scott se pone estupendo y a pesar de acabar de ser padre se empeña en que él debería ser el líder de la Patrulla X. Ororo lo tiene claro y aunque aún sigue sin poderes le reta un duelo en la sala de peligro. Un duelo maravilloso que es presenciado por toda la Patrulla X y los nuevos mutantes, en el que Ororo, gracias a su técnica de combate y a saber jugar sucio, consigue quitarle el visor a Cíclope y ganar el combate. Mira que Cíclope es un personaje que a mí me encanta, pero toda su trayectoria personal desde la muerte de Jean Grey es una verdadera pena. Se comporta como un verdadero capullo. Finalmente, tras la derrota de Tormenta, abandonará la Patrulla X para centrarse en su mujer y su hijo. Le está costando a Claremont deshacerse de uno de los últimos resquicios de la Patrulla X original. Tras toda esta intensidad y un poco a modo de descanso de todo lo que vendrá después, tenemos este número 33 de Marvel Fanfare, protagonizado por la Patrulla X. Número que sucede en la isla de Magneto, en el Triángulo de las Bermudas, un escenario que ya nos encantó en su momento y al que regresamos en esta historia. Una historia clásica, autoconclusiva, en la que veremos cómo el jefe exterminador aparece en la isla y se la lía parda a los mutantes. Unas estatuas que cobran vida y transforman en estatuas a quien las toca, hasta que solo quedan Pícara y Magneto. Tremenda la acción de Pícara al tomar los poderes de Hulk, Spider-Man y la Antorcha Humana al tocar un monolito, que se enfrentará directamente a Magneto poseído por el jefe exterminador. Mientras está poseído, Magneto se encontrará con Durgan, el programador del jefe exterminador, y entre los dos consiguen arreglar un fallo en el villano que ha estado atormentándoles desde su llegada a la isla. Número entretenido, sin más. Quizás lo más remarcable, pues el poder ver a Magneto luchar contra una Pícara que ha tomado los poderes de tres de los personajes más poderosos del universo Marvel. Y con esto llegaríamos a otro de los grandes clímax de este tomo. En los números 202 y 203 vamos a tener otra de las grandes historias de la historia de la Patrulla X. Una continuación de todo lo que hemos estado viendo referente a Rachel Summers, Rachel Grey, como prefieras, y el Todopoderoso. Una lucha sin cuartel en la que veremos el regreso de los Centinelas de días del futuro pasado. El enfrentamiento final entre Fénix y el Todopoderoso. San Francisco, el ente universal probablemente más poderoso del universo Marvel, tienta a Rachel Summers. En su búsqueda de sensaciones mortales le dice que le puede dar suficiente poder para acabar con él, pero que tendrá que tomar una decisión. Y cuando ella acepta, trae hasta San Francisco no solo a la Patrulla X, sino a los centinelas del futuro de la propia Rachel. Tras toda la refriega en la Tierra, la cosa se pone todavía más intensa cuando llegamos al espacio. Rachel llega a la conclusión de que la única forma de acabar con el Todopoderoso es destruir el universo. Ahí en nada. Absorberá la fuerza vital de varios de sus compañeros y se dirigirá al Cristal Macrán para llevar a cabo su plan. ¿Qué ocurre? Que tras sentir en su propia carne las vidas de todos los seres vivos del universo, Rachel se echa para atrás. En cierto sentido, esta ya es su segunda prueba. Ha demostrado tener más control sobre la fuerza Fénix que el que tuvo su madre. Como guinda al pastel y cierre de todo este arco argumental, Rachel le devolverá
todo su poder al Todopoderoso, pero ojo, acompañado también de esa sensación, esa conexión con todos los seres vivos del universo, lo que hará que el Todopoderoso se abrume y bueno, se marche un poco con el rabo entre las piernas. Tenemos un poco de tranquilidad en el número 204, un poco de transición. Uno de esos números bisagra que tanto le gustan a Chris Claremont. Número totalmente centrado en Rondador Nocturno y su crisis de fe. Y sí, tenemos el regreso de nuevo de Arcade. Una especie de comodín que el guionista británico usa de tanto en cuanto como escenario para desarrollar sus tramas. Y es que a Kurt Wagner el encuentro con el Todopoderoso le ha dejado tocado. Tanto que duda incluso de su relación con Amanda Sefton, a la que deja marchar después de ofenderla, sugiriendo que quizás su amor sea fruto de un embrujo de ella. Mientras Kurt sale a caminar por la ciudad, verá cómo secuestran a una mujer y se adentrará en mundo asesino, una vez más para ayudarla a sobrevivir. Un personaje que al final del número descubriremos que es la heredera al trono de Ruritania. En un número en el que Rondador, a pesar de todos los obstáculos a los que se enfrenta, demuestra tener madera de héroe. Otro numerito interesante, el 205, centrado casi totalmente en Lobezno. También número autoconclusivo, y en este caso vamos a ver el origen de Dama Mortal. Por cierto, dibujado también excelentemente por Barry Windsor Smith. Número en el que tendremos además la presencia de Energizadora, de los Power Pack. Aparición de los que más tarde conoceremos como los cosechadores, Cole, Macon, Reese y Dama Mortal, que se someten a un proceso para transformarse en cyborg, que realiza la nunca bien ponderada Espiral. Número frenético de lucha sangrienta entre Logan, que tendrá que ayudar a Energizadora y ganarse en parte su confianza, y la terrible y letal Dama Mortal. Un número que solamente podía haber dibujado Windsor Smith, la verdad. Una cantidad de detalle y de acción perfectamente llevadas a cabo. Interesante la relación entre Logan y Energizadora de Power Pack, con la que tendrá que ganarse totalmente su confianza. Tremendo también el final en el que Logan le perdona la vida a Dama Mortal, algo de lo que seguramente se arrepienta más adelante. Seguimos en San Francisco, en este caso con los números 206 y 207 de Uncanny X-Men. Dos números en los que veremos el regreso de Freedom Force, la Fuerza de la Libertad, la antigua hermandad de mutantes diabólicos, y también veremos a Lobezno, a Logan, tomar una de las decisiones más conflictivas y poco creíbles, por cierto, de toda su carrera como Hombre X. Pelea a lo grande entre la Freedom Force y la Patrulla X en las calles de San Francisco. Vamos a ver a una nueva Spider-Woman aliada de este grupo gubernamental, a la que la propia Jessica Drew recriminará haberle robado el nombre. Tremendo el momento en el que Picara intenta robarle los poderes a Espiral, que tiene tanta fuerza de voluntad que termina por controlar a nuestra querida chica sureña. Gracias precisamente a una teniente de policía con la que ha estado interactuando Tormenta, tras su derrota la Patrulla X huirá de San Francisco para volver a su natal New York. Mientras tanto, Madeline Pryor es ingresada en un hospital tras un brutal ataque. Y aquí vienen las pesadillas premonitorias de Rachel, que ve cómo Logan la ataca mientras él se lame las heridas de su terrible lucha con Dama Mortal. Una vez en Nueva York, Rachel decide ir al Club Fuego Infernal a matar de una vez por todas a Selene, y será Lobezno, cuando la tiene totalmente a su merced, quien la pare nada más y nada menos que apuñalándola con sus garras. Una decisión muy poco creíble. Un diálogo además bastante forzado en el que Logan recrimina a Rachel que se vaya a convertir en una asesina. Logan, la máquina de matar. Un hecho que sí que es cierto que tendrá sus consecuencias, ya que poco más adelante Kitty se preguntará si Logan realmente es su amigo. Y con esto llegamos ya al final de este tomo con los números 208 y 209. Dos números en los que vamos a ver un enfrentamiento entre la Patrulla X y el círculo interno del Club Fuego Infernal. Todo ello con la llegada de nuevo de Nimrod. Y es que por mucha animadversión que se tengan los X-Men con el Club Fuego Infernal, la llegada de Nimrod hará que trabajen juntos para enfrentarse a él. Así de chungo es Nimrod. Por otra parte, vamos a ver lo poderosa que se ha convertido Fénix, que mal herida por Lobezno aguanta viva gracias a su propia telequinesis. El combate a muerte, primero entre los X-Men y el círculo interno del Club Fuego Infernal, y luego trabajando en equipo contra Nimrod, es una maravilla. Tenemos aquí a un John Romita Jr. que poco a poco se desliga de su estilo más clásico y quizás también ayudado por las tintas de Dan Green, se acerca más al estilo que tiene hoy y que tanto nos hace disfrutar. En todo caso, domina ya
amplía la narrativa tanto en acción como las escenas más pausadas. Un tomo que termina con estos 2 números y un tremendo cliffhanger, en este caso con Rachel Summers y Espiral. La bruja procedente del mundo mojo le promete a Rachel darle todo aquello que desea, despojándole poco a poco de todos sus recuerdos. Ha sido un recorrido muy estimulante para mí el avanzar por este 6º tomo. Hemos podido ver cómo efectivamente el patriarca mutante ha ido sembrando semillas en varias de sus historias. Algunas resueltas en las páginas de este mismo tomo, algunas que veremos florecer más adelante. Y si en tomos anteriores veíamos cómo Tormenta, Kitty Pryde y Pícara tomaban mucho protagonismo, en este caso le toca el turno a Rachel Summers. Yo soy muy fan de todo el culebrón Summers, lo reconozco. Tengo muchísimas ganas de que llegue ese momento en el que tengan que entregar a Cable para llevarlo al futuro, donde será entrenado nada más y nada menos que por la madre Ascani. Algo que de momento no quiero revelar, pero que yo cuando lo leí hizo que se me cayera la mandíbula al suelo. En este momento, estamos hablando de los años 85 y 86, la salud de la franquicia mutante es estupenda. Los nuevos mutantes ya se han establecido. Tenemos un nuevo spin-off con Factor X, una serie que unirá a los miembros de la Patrulla X original. Las historias que nos plantea Claremont son una maravilla. Vendrán grandes sagas, grandes eventos que nos sorprenderán, pero está todo aquí, en estas páginas. Plantado con paciencia, esperando a ver cómo germina. Tramas largas que hemos visto cómo se han ido desarrollando poco a poco, como la de Tormenta o la de Nimrod. Nimrod, por cierto, un personaje de rabiosa actualidad, ya que está teniendo muchísimo protagonismo ahora en Caída de X. Es remarcable también, y con esto ya me despido por hoy, la evolución de John Romita Jr. Si bien parece ser que nunca estuvo del todo a gusto en la colección, sí que se le empieza a ver cierta mejora de estilo. Poco a poco se va desligando de ese clasicismo superheroico más genérico para ir en busca de ese estilo tan influenciado por Frank Miller que le conocemos hoy en día. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas, así que como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics, a ser posible de mutantes, e intentad ser felices.